¿Sí me escuchas? Personas dicen que el último profeta fue Juan el Bautista. Ah, exactamente. Dicen que el último profeta es Juan el Bautista y que de allí no hubo más profetas. Entonces, yo digo, bueno, vamos a leer Hechos, capítulo 11, versículo 27. Si buscamos Hechos, capítulo 11, versículo 27, dice la palabra de Dios, si lo tienen allí, mis hermanos, o lo anotan, dice, en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Si el último profeta fue el Juan el Bautista y ya estaba decapitado, ¿quiénes eran estos? Aquí aparecen en la Biblia que eran profetas. Ahora mira más fuerte y más profundo aún, dice el 28. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, señaló por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la redondez de la tierra, la cual hubo en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, el 30, a lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Quién era Saulo? El apóstol Pablo. Ok, si el último profeta, según las personas que dicen, fue Juan el Bautista, entonces la Biblia aquí habla de quiénes, pues. ¿Quiénes serán este Ágabo que profetizó una mundial? Y claramente la palabra de Dios aquí dice, 27, aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Ok, entonces, sencillamente, para poder nosotros discernir a cualquier persona que pueda venir con cualquier palabra, lo único que nosotros tenemos que utilizar es ¿qué? La La misma Biblia. palabra. Fíjate cómo fue el engaño en el huerto del Edén. Le dijo, no moriréis, le dijo la serpiente, sino que seréis como Dios, que conoceréis lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces torció la palabra. ¿Cómo fue el momento en que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y vino el tentador? ¿Qué utilizó el tentador? La palabra, a su manera, pero utilizó la palabra. Entonces, hermanos, en estos tiempos, el diablo, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, va a venir con Biblia en la mano. La única manera de que pueda engañarte o engañarme, o que quiera engañarme o engañarnos, tiene que ser con Biblia en la mano, con la palabra. Estos son tiempos, Howard, críticos para la iglesia de Dios, porque si nosotros no estamos bien resguardados en el Espíritu Santo, cualquier persona con un conocimiento bíblico va a venir a persuadirnos de cualquier cosa. Ahora fíjate, el enemigo le dice, eres el Hijo de Dios, convierte estos panes, estas piedras en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, un versículo que lo utiliza mal el enemigo y un versículo que lo utiliza bien una persona que está, primero, llena del Espíritu Santo y segundo, que tiene relación con Dios, en este caso Jesucristo. Ok, usted dirá, pero es que Jesús es Jesús, Él es la palabra, Él es el verbo. Sí, pero Jesús estaba en carne y tenía hambre. ¿Cuál es la mayor necesidad que el hombre tiene? Hambre. Por hambre el hombre hace cualquier cosa. Y Jesús tenía hambre. Estamos hablando de 40 días y 40 noches con la necesidad de comer. El cuerpo le estaba pidiendo alimento. Jesús estaba en carne. Pudo haber sido tentado. Pero ¿qué contestó? Una persona que anda en el Espíritu contesta con la palabra. Con la palabra. Amén. Y bien hecha. O sea, como dijimos en Timoteo, ¿verdad? Como dice, utilizamos bien la palabra, ¿verdad? Porque no tenemos de qué avergonzarnos, porque somos obreros aprobados. Ok, vuelvo aquí. Después viene y le dice, lo pone en un monte alto, lánzate de los ángeles. Y eso es un salmo, ¿sí? Un versículo de un salmo. No te va a pasar nada, no tropezará tu pie con piedra. ¿Y qué le contesta Jesús? Otra palabra, no te traerás así a tu Dios. Ok, después viene y le muestra todos los reinos y le dice, si postrado me adorares y tal y tal. Entonces Jesús le contesta,
Solo al Señor tu Dios servirás, solamente a Él adorarás. Y entonces, ¿qué hizo el enemigo? Se fue, huyó de él. Es decir, cuando tú estás firme en la palabra y el discernimiento que tú tienes está sostenido en el Espíritu Santo, en la relación que tú tienes con Dios, el enemigo va a huir de ti. No quiere decir que no te va a atacar, pero quiere decir que tú vas a poder soportar las acechanzas y hacerlo huir. Entonces, yo tengo que entender eso, necesito permanecer en la palabra. Cuando una persona me diga cuál fue el último profeta, yo puedo decir, Ágabo fue el último profeta. No fue Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque leí la Biblia. Leí la palabra y nadie me la leyó. Ahora, voy a llegar al punto que quiero llegar. Vamos a buscar ahora Hechos capítulo 21, versículo 10. Hechos 21, versículo 10. Y vamos a encontrarnos con que no solamente Ágabo y otros profetas, como dicen allí, habían, sino nos vamos a encontrar con otros profetas más. 21:10 dice, voy a leerlo desde el 8. 21:8. Hechos capítulo 21, versículo 8. Vuelvo y repito, si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna cosa, puede hacerlo. Estamos aquí para contestar cualquier pregunta, ¿ok? Ok, capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Ajá, ¿de qué Felipe están hablando aquí? Felipe el evangelista, uno de los 7 que fue elegido como los 7 diáconos. Felipe el evangelista que estaba con que fue transportado y que estaba con el eunuco, que bautizó al eunuco. ¿Ok? Este es el mismo Felipe. Mira qué hijas tenía Felipe. Dice, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué hacían las hijas doncellas? Profetizaban. Profetizaban. Eso que eran profetizas. O sea que ya no era nada más Juan, ya no era nada más Ágabo, no era nada más los otros, sino que también las hijas de Felipe eran profetas. Entonces, ¿cuál era el último entonces? Hermano, mira, en este tiempo hay profetas de Dios que Dios usa poderosamente, pero también hay charlatanes de profetas que el diablo usa poderosamente también. Hay de todas cosas, de toda clase. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener discernimiento. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad espiritual que Dios nos ha dado para ver a través de las escrituras y discernir y juzgar las actitudes y los hechos de las personas. ¿Por qué? Porque en este tiempo la gente se deja deslumbrar de una posición, de un lugar, de luces, de pantallas, de dinero, de cosas ostentosas, pero no de los frutos. Y Dios no nos dijo, por las pantallas los conoceréis. Dios no nos dijo, por los billetes los conoceréis. Dios no nos dijo, por los lujos los conoceréis. Ni Dios por dijo, por los los dones. frutos los conoceréis. Ni por los dones tampoco, ¿verdad? Dijo, Ni por los frutos. dones. Porque tú puedes tener dones y puedes enterrarlos. Puedes decir una palabra poderosa hoy y mañana no hacer nada. Aquí se trata de que nosotros sacrifiquemos en el altar día a día. Ahora voy a explicarlo, no vaya a ser que vengan y ahora vayan a sacrificar, voy a explicarlo mejor. Que nosotros seamos el sacrificio vivo. Que nosotros nos expongamos al mundo y prediquemos la palabra de Dios. Y que la prediquemos correctamente. Que no nos salgamos fuera de las líneas que Dios ha puesto para nosotros. Ahora, seguimos leyendo allí. Dice, este tenía 4 hijas profetizas que eran doncellas, el 10, y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, otra vez el profeta Ágabo.
Lo leímos en el 11 profetizando una hambruna mundial. Ahora lo estamos leyendo aquí profetizándole a alguien que usted, Señor, le voy a decir que nosotros a veces por falta de humildad, a veces por falta de sencillez, a veces por falta de madurez, no permitimos que una persona se nos acerque y nos profetice, o no permitimos a una persona que se nos acerque y nos dé una palabra, no permitimos que una persona se nos acerque y nos instruya en algo. Yo aprendí duramente esto, oíste, ministro, aprendí duramente esto de tener la suficiente humildad para ver que personas que no aparecen en tarimas, que no aparecen en televisión, que no son llamados ni a una confraternidad, que no los invita nadie a un altar a predicar, pero tienen palabra, tienen revelación, vengan y te den un consejo. Hay que ser y debemos ser de esos humildes, de discernir quién viene y quién no viene de parte de Dios. La palabra de Dios habla acerca de eso creo que en una parte en el libro de Samuel o Reyes, creo que cuando Elías estaba orando por la lluvia, y la lluvia vino a través de una pequeña nube, de un vientecito con una pequeña nube, y volvió la lluvia en gran manera. A veces viene la persona más humilde y te da una palabra poderosa, y nosotros despreciamos la palabra por la humildad de la persona, porque menospreciamos, porque queremos siempre que eso sea apoteósico. Queremos que venga Cash Luna, que venga Dante Gebel, que venga Maldonado, que venga alguien y me diga así, me dé una palabra poderosa. Ricardo Rodríguez de Avivamiento. Ajá, que venga Sotilio dos Santos, que venga así, y no es así, mi hermano. Todos tenemos nuestra posición y nuestro sitio. Entonces, Apóstol, volviendo aquí. Apóstol, para agregarle aquí un poquito. Apóstol, ¿sabe bueno, esto se lo digo como un secreto de caminar en el Señor, sabiendo estas cosas, que hay tantas cosas extrañas que no es fácil ahorita discernir tantas cosas. ¿Sabes qué me gusta a mí cuando que Dios me sorprende y le tengo temor cuando me habla a través de revelaciones de los niños? Porque los niños sueñan, y cuando ellos cuentan el sueño, mi hermano, ahí ese para mí se convierte en el profeta más serio, porque hay. Y claro, las personas, como está acotando, que no tienen púlpito, altar, renombre ni nada, pero tienen revelación y de verdad que sí. Así mismo es. Y entonces, bueno, vemos cómo estamos desmintiendo que el último profeta fue Juan el Bautista. No, todavía eso sigue. Y voy a hablar bien claro, los 5 ministerios tienen que funcionar. Es ahí donde nosotros tenemos que discernir quiénes son. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice, vamos a buscarlo. A mí me gusta buscar las cosas para poder entonces hablar y explicar bien las cosas. Apocalipsis 2:2 dice, aquí, por acá, ok. Mira, escribe el ángel a la iglesia, ¿no? Empieza con la iglesia de Éfeso. Dice, yo sé tus obras, el capítulo 2, versículo 2, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mira, esta es una palabra que la recibió el apóstol Juan hace años. Esta palabra está vigente hoy y tenemos que discernir, tenemos que estar pendientes. Esta palabra es, como decía el rema de hoy, cuidado muchachos, hay muchos que se levantarán en mi nombre. Mira, no voy a hablar
acerca de nada más de esto. El capítulo 24, ¿qué dice? El capítulo 24 dice que vendrán muchos en mi nombre y dirán, aquí está el Cristo, yo soy el Cristo. Imagínate eso. O sea, nuestra preocupación no solamente debe ser discernir si este es apóstol de verdad, si este es pastor de verdad, si este es evangelista de verdad, si este es un maestro de verdad, sino discernir a la gente que viene y dice que yo soy Cristo. Aquí está Cristo, que ya se han levantado varios y que nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que se levantará el anticristo, pero el anticristo se levantará diciendo que él es el Cristo. Entonces, el discernimiento que nosotros tenemos que desarrollar tiene que ser potente, tiene que ser fuerte. Ahora vamos a hablar acerca de si verdaderamente el último profeta fue Juan. Bueno, ya lo desmentimos. Ya pusimos allí los versículos exactos donde aparecen otros profetas, hasta profetizas. O sea que sí hay mujeres profetas. Así como las hijas de Felipe. Ahora, cuatro. ¿ah? Creo que eran cuatro doncellas, sí. Ahora vamos a buscar por qué o en qué versículos se basan las personas para decir que el último apóstol fue el apóstol Pablo. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, habla acerca de la explicación de Pablo de cómo fueron las cosas que sucedieron en su vida, ¿verdad? Ok, lo leemos, vamos a leer nada más el versículo 8 primero. Ajá, dice, vamos al 7, después de esto apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a la postre de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Ok, hermano, aquí es donde las personas utilizan los versículos malamente para decir o que este era el último apóstol, porque Pablo está diciendo que él fue el abortivo y estas cosas. Ok. Contexto. Yo quiero enseñar esto. Nosotros discernimos la palabra de Dios, la podemos leer y se nos va a revelar la palabra de Dios de tres maneras: en el contexto, en el uso previo de las palabras y en el versículo. Hay versículos que solamente dicen lo que quieren decir y eso es. Pero hay contexto, ¿verdad? Yo tengo que leer el contexto de la palabra para poder discernir lo que quiere decir la palabra. Y el uso previo es palabras que se utilizaban antes, que ya no se utilizan ahorita, que yo tengo que también aprendérmelas, pues, porque en la antigüedad usaban palabras que ahora no las puedo entender, pero que buscando su significado a través de la historia los puedo entender mejor. Entonces vamos a buscar el contexto de esto que está hablando acá Pablo, que él dice que fue el último de los que se le apareció. ¿Ok? Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que le apareció, escucha bien, y que le apareció. El contexto de lo que está hablando aquí la palabra es las apariciones de Jesús, no las unciones.
Vamos a entenderlo mejor. Y que se le apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Esta es una pregunta que yo les hago a las personas. Digo, pregunto, ¿quién es Cefas? Porque las personas dicen, no, ¿quién será ese? ¿Quién será Cefas? Cefas es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se le apareció a Cefas y después a los 12. ¿A quiénes se le apareció? A los 12. Quiero que subrayen cuando dice a los 12. Subrayen. A los 12. A los 12. Y después a los 12. Versículo 5. Se le apareció a Cefas y después a los 12. Subrayen a los 12. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de 12 si se supone que él es el 12? Ok. Después apareció a más de 500. Fíjate que está hablando de apariciones. Después se le apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después se le apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles otra vez. Y a la postre de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí está diciendo que le dijo que iba a ser apóstol o que se le apareció. Se le apareció. ¿Y por qué nosotros tergiversamos la palabra y decimos que Pablo lo que está diciendo que ahí fue nombrado como el último apóstol? Cuando aquí no estamos hablando de nombramiento, estamos hablando de apariciones. 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Él está hablando ¿qué? Apariciones. Él está hablando de la gracia que tuvo, de esa aparición. Él ya se está contando como un apóstol, pero antes mencionó a 12. ¿Por qué mencionó a 12? ¿Estaba acaso contando a Judas Iscariote? No lo estaba nombrando a él. Y ya lo voy a explicar por qué. Primero a los Corintios, ¿cuándo se escribió esta carta? Cuando se escribió esta carta ya Judas estaba muerto. Y cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, tú lees que ellos dijeron, se reunieron y pusieron a otro apóstol en sustitución de Judas, que se llamaba ¿cómo? Matías. ¿A quién está contando entonces el apóstol Pablo? El otro 12 que faltaba, Matías. Si usted quiere comprobar, vamos a la Biblia. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo, ya le voy a decir. Desde el capítulo 1, desde el versículo 21. Vamos a leerlo desde el 21, dice. O vamos a leerlo desde el 19. Desde todo el contexto. Vamos a leerlo desde el 16. Dice, varones hermanos, convino que se cumpliesen las escrituras. Este es el 16, capítulo 1, 16. Conviene que se cumpliesen las escrituras, lo cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte o herencia en este ministerio, que pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad y colgándose se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó o fue llamado en su propia lengua Acéldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en el Señor Jesús, entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Están hablando de Jesús, ¿no?
Ahora, ¿quién va a ser testigo? Es lo que ellos están escogiendo. 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre el justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos nuestros, de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome la suerte o herencia de este ministerio y del apostolado del cual se reveló Judas, por irse a su lugar. Y les echaron a suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. 11 más él, 12. ¿Quién era el otro apóstol de que estaba hablando de los 12 que se le apareció? Matías. Entonces el apóstol Pablo era el ¿cuál? ¿El 12 o el 13? 13. Lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Pero hay que leer, hay que discernir, hay que buscar. No tengo que conformarme con que alguien me lo diga. ¿Sabes el mayor problema que tiene la iglesia en este tiempo? Que se ha vuelto dependiente del ministro del altar y no se ha vuelto dependiente del dueño del altar, que es Jesucristo. Cuando tú eres dependiente de Jesús, tú no dependes de hombre. Ahora, no estoy hablando, no, vamos a rebelarnos en contra de los pastores, no. Automáticamente tú tener el discernimiento y automáticamente tú estar en comunión con Jesús, tú te sujetas. Pero lo importante acá es que estar sujeto no significa que dependas de esa persona. Tú dependes de Jesús. Tenemos que aprender a depender de Jesucristo. Cuando nosotros vemos ahora profetas que profetizan cosas así como que llegó tu temporada, este es tu tiempo, ya viene lo que estás pidiendo, ahí viene tu casa con piscina, te van a estacionar el carro al frente. Eso es lo que todos quieren escuchar. Es muy sabroso escuchar eso, ¿verdad que sí? Qué rico, ¿verdad que sí? Escuchar, esta es tu temporada, lo estás haciendo bien para el Señor, sigue hacia adelante y vas a ser recompensado. Qué sabroso, ¿verdad? Pero volvamos a Hechos, capítulo 21. Capítulo 21. ¿Ah? Ya viene la casa con piscina. Sí, ya viene la casa con piscina. Entonces, volvemos a Hechos, capítulo 21, versículo 10. Y el profeta Ágabo dice, y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo. ¿De quién? Del apóstol Pablo, ¿verdad? Y atando los pies y las manos, dijo, llegó tu mejor temporada. No dice eso. Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Mira qué profecía. No fue una profecía buena, no fue algo bonito. Y cualquiera pensaría que al apóstol Pablo, que es el superapóstol, que caminaba por allí, sanaba nada más pasando y decía, sano eres tú, y sano acá, y fuera aquí demonio, y sal tú, espíritu de mentira, y a la mujer esa que engañaba, que tenía de adivinación, sal fuera, y echando fuera toda cosa, y viene un profeta y le profetiza algo malo. Viene un profeta y le dice, así te van a atar si vas a Jerusalén, de pies y de manos, y te echarán a los gentiles, a los romanos. ¿Dónde murió él? En Roma, decapitado por los romanos, por los gentiles. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo a través de Ágabo le profetiza eso? Si tú eres un buen lector de la palabra, tú vas a leer antes versículos anteriores, capítulos anteriores, donde la palabra de Dios le decía a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén, dice. Y dice él mismo, el mismo Pablo, el Espíritu Santo me dice a mí que no vaya a Jerusalén, pero yo tengo que ir. Y voy a ir. Y él mismo dice, ligado en el Espíritu.
Será primo que por la pasión de, la pasión carnal, pues esa afinidad con la familia, ese amor, esa pasión tan fuerte, ¿verdad? Como que quería ver a su familia, quería Pero ver te a, voy a explicar algo. Te voy a explicar algo. que desobedeció a la voz Del del Señor, Espíritu por, Santo. claro, yo no, claro, Mira, el Señor no va a querer él que dice, nos ate. él se agarró de esto, que tenía que padecer a causa de Cristo. Él se agarra de esto. Sí, Él pues dice bueno, que, esa fue una de las palabras con las que Dios le llamó. ajá, y él se agarra de eso diciendo, yo tengo que padecer a causa de Cristo. Ok, ¿quién es el Espíritu Santo? Eh, Dios en Dios, nosotros, Dios en Dios la es nosotros, tierra. el que guía, el consolador, ¿verdad? Que sí. Me voy a ir Eh, yo, pero les voy a dejar un consolador que nos va a guiar a toda verdad. Ok, el que guía, ajá, la guía. la guía, el ayo. Ajá, entonces, ¿por qué él no le hizo caso al Espíritu Santo? Porque él hizo como él quiso. Mira, a veces nosotros caemos en ese error, mi hermano, y te voy a hablar de lo que se llama querer ser más bueno que Dios, querer hacer cosas que Dios no me ha mandado, meterme en problemas en los cuales Dios no me ha dicho que me meta. Por eso hablamos del discernimiento, por eso les hablé del discernimiento temprano, de que la única manera de tener discernimiento es teniendo comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión, oración, lectura bíblica, nosotros nos vamos a meter en problemas, sí, pero problemas por causa de Jesús, pero que no sean por causas de mí. Si a mí el Espíritu Santo me está diciendo no vayas para allá, ¿qué debo hacer? Volvemos a lo mismo que estamos hablando. ¿Qué No, dice la palabra de Dios? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Para qué voy a ir para allá si Dios me está diciendo que no vaya? Si el si Espíritu no, Santo me está diciendo. no lleva Dime. la contraria, no lleva la contraria a esa voz porque no se sabe qué va a pasar si pasamos esa línea. Es algo que Exactamente. no estamos Y protegidos. exactamente. Y Pablo no quería hacer algo malo. Pablo quería ir a Jerusalén a predicar el Evangelio, pero no le tocaba a él. A La, él le intención, tocaba el Evangelio a los gentiles. la intención era noble, pero ya el Señor sabía que Satanás lo estaba esperando para amarrarlo, pues, para Ajá. atarlo. Ahora, ahí dijiste una palabra muy poderosa. No vivimos de intenciones, mi hermano. Cuando nosotros, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, dijimos, Señor, me arrepiento, te recibo como mi único suficiente Salvador, Jesús, toma el control y el timón de mi vida, ya mis intenciones no cuentan. Yo puedo tener muy buenas ideas, puedo tener un muy buen plan, puedo tener pues, las mejores intenciones del mundo, pero no se hace lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios. Jesús en el huerto de Getsemaní clamaba por otra cosa, otra manera de salvación, otra forma. Señor, quiero otra manera, Señor, quiero otra forma. Señor, ministrame, no sé, pasa de mí esta copa. Pero a la final dijo, pero no se hagan lo que yo quiero, sino lo que tú ya dijiste que se iba a hacer. Ese es el motor, lo que nosotros nos debe impulsar, es la voluntad de Dios. Te voy a dar un ejemplo que me dio mi pastor hace muchos años acerca de eso. Vino una persona adinerada y me mandó a hacer una silla. La persona estaba pagando por la silla y le dice me dice a mí como carpintero, quiero que me hagas la silla con 3 patas. Y tú le dices, bueno, está bien. Y comienzas a hacer la silla con 3 patas. Pero a la mitad de hacer las 3 patas, tú dices, pero esta silla queda mejor con 4. Lo voy a sorprender. Voy a hacerla de 4 patas para que él diga, oh, quedó muy bien. Cuando llega la persona que le mandó a hacer la silla, ve una silla de 4 patas y dice, ¿y dónde está la mía? Y él dice, esa es la suya. Y él le contesta, pero yo no la mandé a hacer así. Yo no te mandé a hacerlo así. Yo te la mandé a hacer de 3 patas. ¿Cómo se va a poner la persona que mandó a hacer la silla?
no la va a pagar, porque así no quería Él. De la misma manera, la voluntad de Dios se hace como Él quiere. Ahora, ¿cómo conozco yo cuál es la voluntad de Dios? Hermano, aquí tenemos la palabra. Aquí la tenemos escrita. ¿Cómo sé yo que lo que Dios me dice en la oración, en mi intimidad con Él, está compaginado con lo que Él quiere para que yo realice? Aquí está, mi hermano. Aquí están los aciertos y desaciertos de los apóstoles, los aciertos y desaciertos de los profetas, los aciertos y desaciertos de David, de Saúl, de Samuel, de Elías, los aciertos y desaciertos de Salomón, el más sabio, con la sabiduría a todo dar, y también se equivocó. Aquí está para que aprendamos. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, porque somos humanos, pero quiere decir que nos vamos a equivocar menos. Eso, si alguien se equivocó y se dejó escrito ahí, tenemos bastante prevención, porque ya Claro alguien que se equivocó sí. Y por eso que ahorita tenemos que estar muy pendientes. Y voy a concluir con esto. En estos días vi un video en TikTok de una muchacha católica. No sé si habrán católicos aquí conectados. Pero para que ustedes vean cómo el diablo sigue trabajando mediante la palabra, pero a su conveniencia. Esta niña comienza a hablar acerca de... Este es un tema fuerte, no sé si habrán personas que se van a disgustar, ¿no? Pero tengo que decir la verdad. El Papa salió del chat. El Papa salió... Gloria a Dios. Bueno, ella decía esto para que las personas creyeran que María era una autoridad, o mejor dicho, una, ¿cómo diría? Una mediadora. Y ella utilizó la palabra de las bodas de Cana. Y ella dice, estaba Jesús, María y los discípulos en la boda de Cana y se acaba el vino. Y ella dice, ¿y no estaba Jesús allí? Sí. Ah, pero ¿a quiénes fueron los hombres? A María. Y fueron a María a pedirle que por favor le hablara a Jesús que convirtiera el agua en vino, o sea, que hiciera algo. Y María fue, habló con Jesús y Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? No es mi tiempo. Pero fue y convirtió el agua en vino. Y entonces esta muchachita agarra y dice que por eso María es la mediadora, porque Jesús le hizo caso. Y yo digo, qué tremendo es. Pues se escuchó bonito, ¿verdad que sí? Claro. Hermoso. Retóricamente tiene un sentido, tiene un ángulo, eso es así, pues, tiene un ángulo, se agarró de un ángulo para torcer la intención de la... Como la serpiente antigua, igualito. Eso, dijo como la mitad de una verdad, la mitad pues de la verdad, pero metió la mentira y con la mentira ya ahora estamos... Utilizó la palabra. Entonces allí es donde nosotros tenemos que discernir, porque si yo no leo la Biblia y viene una persona que habla bonito y me dice un versículo bíblico, me engaña. Qué bonito lo decía. Y a la final, por eso nuestra madre es mediadora para con nosotros, con Jesús. Así terminó ella diciendo esto. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Discernimiento, mis hermanos. Hay que discernir. Dios nos ha dado todas las herramientas. Ha dispuesto de todo. Discernimiento. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las armas que Dios nos ha dado?
para derrumbar todo argumento que se levante en contra de Jesús. Eso son fortalezas de conceptos, ideas en contra de la verdad de la Biblia, pero que se los enseñaron desde niños. Entonces, esas personas crecen con una posición cerrada, porque son fortalezas mentales, pero hay que llegar con la autoridad del Señor para poder disminuir esos muros. Así es. Y entonces, bueno, mi hermano, con esto concluyo. Sigamos adelante, no desmayemos en lo que Dios nos ha encomendado. Sobre todo, mis hermanos, que podamos discernir todo lo posible, porque estos son tiempos donde se levantarán muchos engañadores, muchos, ya lo estamos viendo, de todo tipo, en todo momento, a toda hora, bombardean por todas las redes, bombardean por la televisión, bombardean por canales, por todo, tienen muchos medios. Así también nosotros tenemos esos medios, mis hermanos. Aprovechemos estos medios nosotros para llevar la palabra, para seguir edificando el pueblo. Dime, joven. Apóstol, sabe que estaba viendo un pastor, bueno, lamentablemente tiene ese título, ¿verdad? Pero tenemos que orar por él. Él usa zapatillas de mujer y se viste siempre con diferentes zapatillas. Tiene más zapatillas que las hermanas que se congregan conmigo. Y el varón sale diciendo que Dios le dijo que usara zapatillas, cuando sabemos que esto promueve, imagínate si la agenda woke ya está fuerte ya, esto tiene a los progres como que diciendo, no, mira, sí se puede. Entonces después vi otra iglesia donde había muchas personas, hombres con hombres, vamos a hablar así en estos códigos porque el TikTok es sí. las normas de la comunidad. Pero esos hombres que andan con otros hombres ahí, con faldas apretadas, en Brasil hay uno que usa falda, y ahorita estaba viendo uno lamentablemente de Venezuela, estaba transmitiendo tú sabes, los pasamontañas esos que se colocan las personas de los organismos auxiliares de justicia, como los policías, que usan un pasamontaña para cubrir su rostro. Bueno, estaba predicando así, entonces yo le decía, varón, ¿por qué tú te cubres la cara? No dice la escritura que el hombre es imagen y semejanza de Dios, y el que usa una gorra frente a su cabeza cuando predica, imagínate usar una máscara. Entonces me dice, no, lo que pasa es que estoy predicando bajo el tema que hay muchas máscaras. Y bueno, total que a mí no me pareció para nada. Yo puedo predicar de que hay máscara, como lo estamos haciendo ahorita, que esto es un mensaje así, pues, hay máscara. Podemos decir que estamos quitando la máscara del adversario, pero, o sea, yo no puedo salirme de la palabra porque lo que hago es entorpecer el ejemplo que le estoy dando a las nuevas semillas que vienen germinando de ese Claro, fruto. claro. O sea, si yo doy un fruto negativo, se lo transmito a todos los que están observando, porque van a replicarlo y van a pensar que es correcto, y todo se vuelve Eso está bien, exactamente. una reacción en cadena destructiva. Y bueno, apóstol, quería, no sé si puede prender la cámara para que nuestros hermanos lo conozcan. ¿Cómo usted? No sé si creo que le tienes que dar al tu ya. cuadrito. Y tiene una Ya camarita. lo vi, ya. Tiene una camarita ahí. Dice, necesito tener acceso al live para transmitir. Ya va. Ajá, entra en el cuadrito, ¿no? Pero no se me activa. Ok, ya te voy a explicar algo. Mira, en el perfil del TikTok hay unas 3 rayitas. Ya te voy a explicar aquí rapidito. En el perfil del TikTok hay 3 rayitas. En ese perfil, ya te voy a explicar acá. Aquí rapidito para aprovechar. Ve acá. Ahí hay 3 rayitas acá, 3 rayitas. Ahí. Ok. Uno le da en el perfil, tú le das ahí con el dedo las 3 rayitas y te va a aparecer ajuste de privacidad. Le vas a dar ajuste de privacidad, luego le vas a dar en privacidad. Después de darle en privacidad, vas a desplazar un poquito abajo y te va a aparecer algo que se llama, para ver, reutilización de contenido, ok. Reutilizar contenido, esa parte.
Cuando le dejen reutilizar contenido, te va a aparecer esto acá, que dice permitir, te va a aparecer así, dice permitir o reutilizar contenido. Le vas a dar ahí a donde dice, te van a dar dos opciones y le vas a colocar todo el mundo. Cuando le dejen todo el mundo, ya esa configuración queda guardada y ya vas a poder activar la cámara. Y de verdad que, bueno, apóstol, le digo que acá pues estamos totalmente dispuestos a escuchar la palabra de Dios, porque sé que la sabiduría con los años nos cuesta tanto, pues, sustraer de la vida el sumo de lo correcto, lo incorrecto, esas experiencias, resumir eso en un simple transmisión live en vivo, pues vale mucho. Y bueno, le dejamos esta invitación desde antemano de decirle que siempre que pueda venir, disponer, así sea 30 minutos, así sea un día a la semana o 2 días a la semana, porque queremos recibir, así sea 2 días a la semana, nos gustaría recibir estas exposiciones que van al grano, que van a la conciencia, despertando corazones y pasiones en el camino derecho. Y bueno, estamos totalmente dispuestos a que, y bueno, y la próxima vez, ya teniendo esa configuración, pues para que los hermanos pues lo conozcan, y bueno, los que no lo conocen, ya que el apóstol Ángel Miguel es muy reconocido allá en Valencia, estado Carabobo, pero nosotros los que estamos acá y algunos que están en otros países puedan conocer a nuestro hermano Ángel Miguel Bustamante. Y bueno, está esa invitación ya expuesta para que no nos deje sin palabras, sino que tal vez poder traer, así sea una vez a la semana o 2 veces a la semana, dos Amén, exposiciones. amén, claro que sí. Dios mediante, Acá hay Dios hermanos mediante estaremos allí. acá hay hermanos que se han quedado hasta el final. Eso significa que sí, la palabra, hay hambre de Dios. Y de verdad que a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que se han quedado, bendiciones de verdad. Y bueno, después que arregle esa configuración, ya después conocerá a nuestros hermanos. El que pueda seguir la cuenta de nuestro hermano apóstol Miguel, sigamos la cuenta de él, vamos a apoyarlo para que siga creciendo. Aquí está nuestra prima Meli. Vamos a seguir la cuenta de nuestro apóstol Ángel Miguel Bustamante. Yo de verdad no la he utilizado mucho, no la utilizo, no he montado videos ni nada, pero sí voy a comenzar en eso para proyectar acerca de lo que es la palabra de Dios y trabajar bastante en esto. Sí, también quisiera que la próxima pudiéramos también interactuar con las personas, que las personas pudieran hacer sus preguntas acerca de las necesidades que tengan o alguna duda de lo que se habló. Se puede subir hasta ventanilla para que pregunten y expresen sus interrogantes acá, así como pues mi hermano Reyes. No sé si estás ahí, mi hermano Reyes, si estás activo ahí, para que nuestro hermano Reyes también complemente con unas palabras. ¿Qué te ha parecido, mi hermano Reyes? ¿Qué te digo? Déjame apagar el ventilador. Bueno, Howard, Dios les bendiga. Saludos, hermano Miguel. Atento a las palabras, hermano. Sabes que, no sé si mi hermano Howard se puede acordar, pero le estaba dándole la gloria al Señor, porque él habló y desarrolló un tema del cual ya tengo creo que 2 o 3 videos, no sé si lo compartí también contigo, un tema muy importante, hermano, y es algo que me confirma que Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando porque estamos en unos tiempos difíciles. Resaltaba yo en los videos lo mismo que nuestro varón, hermano y apóstol que está predicando esta palabra. Yo levantaba la mano y le decía, gracias, Señor, porque estás confirmando una palabra dada, instruida, y que verdaderamente es algo para que cada uno de nosotros los creyentes nos apercibamos. Y es que no podemos estar creyendo a toda palabra. Tenemos que entender, saber identificar, como decía mi hermano, tener ese discernimiento
¿verdad? Porque estamos en unos tiempos difíciles. Siempre resaltaba lo mismo que nuestro hermano resaltaba ahí sobre los falsos maestros, falsos profetas, sobre los falsos pastores.